¿Cómo están, queridos amigos? Quedó un trabajito pendiente, todos querían aprender a hacer este hermoso caballito, así que lo vamos a realizar juntos. ¿Qué les parece? Ya conocen los materiales, así que los invito a ir por ellos para poder comenzar a realizar este trabajo. Vamos a ir primero por el cartón. Voy a dejar el dibujito en descripción para que lo calquen y que podamos trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en la lechucita, ¿sí? Vamos a hacer una cartapesta tapando todos los bordes. Una vez que se secó la cartapesta, voy a forrar toda la imagen, todo el cartoncito con nuestra pasta de papel. Recuerden, alícenlo en este caso lo mejor que puedan. Yo aquí estoy utilizando un marcador. Coloquen pegamento, cola antes de pegar todo esto y vamos a forrar toda nuestra imagen. Yo aquí lo voy a hacer en dos colores para que ustedes lo puedan distinguir. En la orejita hice unas hendiduras y ahora voy a tomar un pedacito más de masa y vamos a armar la trompita, ¿sí? El hocico de nuestro caballo. También armé los ojitos. Es súper fácil. Dos pelotitas chiquititas para la nariz, la cual hundimos con la parte de atrás del pincel. Y ahora voy a tomar la parte de atrás del pincel también y voy a hacer los agujeritos, ¿sí? Miren, 4 para las clinas, uno como para el flequillo, digamos, un agujerito para la colita. Y me faltan 2 agujeritos más para las patitas, para colgar las patitas. Perfecto. Una vez que está listo, voy a tratar de acomodar, emparejar todo lo que pueda y así como está, lo vamos a dejar secar. Aquí voy a tomar de otro color para que vean. Vamos a hacer las patitas de adelante y de atrás. Armo como si fuese un triangulito, ¿sí? Ustedes van a ver la medida que le quieren dar. Vamos a emparejar lo que más podamos. Recuerden, yo estoy utilizando una cuchara. Utilicen lo que tengan en casa, ¿sí? No es necesario tener ningún tipo de espátula ni nada. Nos ayudamos con la mano, con una cuchara, con lo que tengan liso como para poder alisar esta masa. Pero así, rústica, queda perfecta igual, ¿eh? Una vez que tengo todo listo, vamos a hacer una perforación. Miren. También con la parte de atrás del pincel. Y lo que voy haciendo por encima, voy poniéndole cola, ¿sí? De esa manera ayudo no solamente a alisar, sino que también la pieza se pegue y quede bien dura. Esta perforación lo vamos a hacer en las 4 patitas, en las 4 piezas. Y una vez que está listo, lo van a dejar secar. Yo lo que hice fue poner en el horno eléctrico en lo más bajo que hay del horno y lo dejé toda una noche. No se preocupen que no se quema. Se seca perfecto y al otro día lo tenemos sequito, ¿sí? Y si no, lo pueden dejar, si tienen un día de calor en donde vivan, lo dejan afuera y lo dejan secar. Pero de esta manera me funcionó perfecto, ¿sí? Seca y queda súper duro. Cuando vean cómo queda este material se van a enamorar de esta masa. La verdad que es muy económica y se pueden hacer cosas geniales. Aquí ya tengo todo seco, como les dije. Lo llevamos al horno, aquí ya lo tenemos seco. Le di una mano primero de color manteca y ahora le estoy dando el color que elegí. En este caso es un celeste vintage. Lo que voy a hacer es utilizar aquí un turquesa, que es como un celeste un poquito más oscuro. Y voy a sombrear, miren, todos los bordes. ¿Sí? Se ayudan con el pincelito. Esto está todo fresco, ¿sí? Termino de pasar uno y paso el otro. Y voy pasando alrededor de todo el bordecito. Vamos a pintar el cuerpo, menos los ojos y el hocico, como ven aquí. ¿Ven cómo le estamos dando un poquito más de profundidad a esto? Bueno, la idea es esta. No trabajar colores tan planos, sino que le damos un poquito más de profundidad. ¿Sí? Miren qué lindo cómo va cambiando las piezas. ¿Ven cuando lo alejo? Qué bien que quedan.
Bueno, lo mismo vamos a hacer con los piecitos, las patitas, vamos a pintando los bordes y miren cómo va cambiando, ¿sí? Es ir ensuciando más bien, ¿sí? A mí me encanta este estilo de pintura. Una vez que está listo, voy a pintar de blanco los ojos. Los colores son sencillos, ustedes pueden ir combinándolos con la gama de colores que quieran. Como les dije, yo utilicé esto, ustedes elijan los colores que quieran. Ya que estoy con el blanco, le estoy dando, miren, en la parte del medio, ¿sí? Para darle un poco más de luz a este cuerpo. ¿Ven cómo va teniendo un poquito más de relieve, digamos? Bueno, lo mismo voy a hacer en las patitas. Toda esta pintura por ahora está fresca, ¿sí? Así que aprovechen para ir jugando con estos colores, dándole luz y profundidad y oscuridad a los lugares que ustedes quieran. Voy a terminar de darle los toquecitos a las partes que no pinté bien, ¿sí? Vamos a ir delineando, pintando bien con un pincel más chiquito. Todos los agujeritos que ya hicimos. Y una vez que está listo, vamos a continuar con los detalles. Perfecto, me encantan los colores que van quedando. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a ir armando, ahora sí, ya esto está seco. Voy a pintar el hocico. En este caso, todo alrededor de un color marrón. Y miren, en la parte de arriba es como que le di el pincel gastado, ¿sí? Ven que a los costados estoy haciendo como más oscuro el color. También en los agujeritos de la nariz. Perfecto. Como les dije, esto lo puede pintar cualquier persona. No es necesario tener tanta técnica de pintura. Obviamente la que sabe pintar, como digo siempre, van a encontrar un montón de videos de personas que enseñan técnicas de pintura. Yo aquí ahora en la parte de arriba, en vez de ponerle blanco, elegí un color natural, ¿sí? Y le voy dando para darle un poquito más de claridad a esa trompita. Miren qué bonita que está quedando. No es trompa, no es un elefante, diría mi hija. Esto es un caballito, así que supongo que es el hocico, ¿no? Perfecto. Ahora de vuelta, ya que estamos con el marrón, voy a bordear todo alrededor con el pincel húmedo. Vieron que no está tan cargado, sino que estoy diluyendo ese marrón y como que con el pincel sucio le estoy pasando alrededor en el borde de todo mi caballito. De esa manera le damos un poco más de profundidad. En las orejitas, aquí que también habíamos hecho una hendidura, en los agujeritos. Miren cómo va resaltando este trabajo y no queda de un color, como les digo siempre, tan plano. ¿Sí? Hay una diferencia enorme cuando ustedes lo pinten y vayan viendo que esto va tomando más color, más forma. Queda espectacular. Lo mismo vamos a hacer en los piecitos. Recuerden, van ensuciando, no lo carguen tanto, sino que lo que hago es ese color marrón lo voy diluyendo con el agua y lo vamos integrando a los demás colores. Una vez que ya lo tengo como a mí me gusta, voy a pintar los ojitos de color negro. Miren dónde lo pintamos, en la parte de arriba. Y miren cómo ya se está viendo la carita súper tierna. Vamos a darle un poquito más de color a este caballito. Los puntitos del medio lo vamos a hacer en blanco. Y ahora comenzamos. Vamos a tratar de hacer la técnica de puntillismo. La que tenga experiencia, esto le va a salir genial. Estoy utilizando un marcador porque quería unos circulitos más grandes. Y van eligiendo los colores que ustedes quieran. Al no ser tan liso esto, tan plano, como que me cuesta, ¿sí? Ven como por ejemplo acá, me cuesta hacer los circulitos. En el caso de que no les queda perfecto, ayúdense de un pincel y traten de armar el circulito, ¿sí? Si lo quieren hacer con pincel, háganlo directamente, pero bueno, no se queden sin hacer este trabajo. Perfecto, voy eligiendo dónde voy a ir poniendo los circulitos y una vez que está,
la cantidad que a mí me gusta, vamos a continuar con esta técnica de puntillismo. Voy a utilizar aquí un color más claro, en este caso es amarillo, y vamos a ir con un pincel más chiquito, con la parte de atrás de un pincel más chiquito, vamos a ir contorneando con puntitos alrededor de ese primer círculo que hicimos. Miren cómo ya va cambiando. Simplemente con puntitos. Como les digo siempre, este es un trabajo que lo pueden realizar con los niños de la casa, con los adolescentes. Es un trabajo muy entretenido para ellos y de concentración, ¿sí? Así que pueden trabajar con ellos. Seguimos trabajando con puntos, vamos eligiendo y combinando los colores que más nos gusten. Y vamos armando estas flores. Más chicos, más grandes, puntitos en el medio. Miren qué bonito que está quedando. Hice también puntitos como vieron alrededor, en la parte de arriba del hocico. Y miren cómo va tomando forma, va quedando precioso. Se van a súper divertir. Es muy interesante como para hacer cartelitos, no sé, de bienvenidas para algún bebé. Se me ocurre un montón de ideas con este tipo de trabajo. Es muy vendible, me parece genial para trabajar en las ferias, por ejemplo. Miren cómo lo que estoy armando ahora, ¿sí? Con estos puntitos que armo. Vieron que para cada florcita vamos cargando cada vez que vamos a hacer un puntito. Para hacer aquí estas gotitas, como ven, cargamos una sola vez y vamos siguiendo los puntitos hasta que se termine la pintura. Vuelvo a cargar, armo los puntos y voy haciendo, miren, voy haciendo los puntitos hasta que termine. Entonces se va armando este caminito de mayor a menor. ¿Ven cómo queda? Precioso. Una vez que tengo todo listo, que ya se secó, lo vamos a barnizar. Le van a dar entre 1 a 2 manos. Yo lo di en barniz mate, pero ustedes pueden utilizar el barniz brillante si es que les gusta el brillo, ¿sí? Yo lo dejé en barniz mate. Una vez que está listo, que está seco, que ya le pasé las 2 manos, ya pinté las patitas, todo completo, lo dejamos secar para poder continuar con este trabajo. Aquí ya está seco, miren, está perfecto, ya secó y vamos a comenzar a hacer las clinas de nuestro caballo. Miren, voy a girar aquí varias vueltas. En realidad para cada agujerito necesito 4 de estos hilitos. Así que tratemos de contar. 4, 8, 12, 16. Necesito hacer 16 vueltas. Miren, lo voy a separar de 4 a 3, que puse 1, 2, 3, 4. Perfecto. De a 4 separé para hacer las clinas de mi caballo. Una vez que está listo, voy a comenzar a colocar cada mechoncito en su lugar. Me voy a ayudar con una aguja de crochet. Hago un ojal, como si fuesen los flecos de las bufandas, ¿sí? Supongo que todos hicieron bufandas alguna vez y hicieron los flequitos. Bueno, lo hacemos de la misma manera. Ponemos por la mitad, pasamos el hilo y en este ojalcito pasamos todos estos hilitos que sobran. De esta manera. Perfecto, aquí ya colocamos 2. Yo aquí jugué con el color gris, recuerden, de acuerdo a la combinación que hagan, es el color de hilos que pueden colocar para que combine. Pasamos el segundo, el tercero, vamos por el cuarto agujerito. Perfecto. Miren qué bonito que está quedando. Es muy, pero muy tierno. Miren qué lindo. Vamos a hacer lo mismo para hacer la cola. Voy a hacer un poquito más grande, más largo, digamos. Y voy a hacer 8 vueltas.
¿sí? Miren, voy a contar 4 y 4. Vamos a separar y lo vamos a colocar así. No todo junto, sino que en 2 veces. Aquí tengo 4 hilitos. Lo vamos a pasar de la misma manera que hicimos en las clinas. Así vamos a pasar para la colita. Pasamos una. Y con estos 4 que quedan, también lo pasamos por aquí. Díganme si no es un trabajo súper fácil de hacer y que queda súper bonito. Y que si la gente lo ve, no va a creer que está hecho de cartón, que está hecho de maples de huevos. Es preciosa, se van a enamorar de esta masa. Vamos a comenzar a hacer un cordoncito, les voy a enseñar a hacer. Corto 4 hilos del mismo tamaño y miren, voy a ir torzando, voy a elegir, son 2 hebras lo que voy a utilizar y vamos a ir torzando de esta manera, ¿sí? Giramos, 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 tomamos los 2 extremos juntos y miren, de esta manera por la mitad, cuando juntamos los 2 extremos, se arma este cordoncito. De esta forma. Voy a atar una patita, aquí, miren, de esta manera. Atamos, hacemos un nudito, hacemos otro nudito más. Así de sencillo hacemos los piecitos, las patitas. De esta manera pasamos el otro extremo por aquí, nos ayudamos con la aguja y atamos el otro lado de la patita. Nuevamente un nudito, otro nudito para ajustar y vuelvo a atar, miren, así. Perfecto. Ahora sí, cortamos los extremos. Después, si quieren, lo pegan con un poquitito de silicona para que no corramos riesgo de que esto se desate, ¿sí? Vuelvo a armar de la misma manera. Voy torzando el hilo. Tomamos los extremos y miren, de esta manera se arma este hermoso cordón. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Nuevamente atamos la primer patita, doble nudito, pasamos por aquí, atamos la otra patita, doble nudito nuevamente, nudo en el medio y miren, miren lo que es. Nos falta solamente el hilo de arriba, el cordoncito de arriba, que es donde vamos a colgar. Paso de esta manera por el ojal y listo. Si ustedes quieren colocarle alguna piecita, alguna piedrita, lo pueden hacer, así que voy a desatar. Esta no entra, así que voy a buscar otras que sí entren. Voy a poner estos colores que tengo. Miren. Y nada, lo van decorando el cordoncito si quieren, si no directamente lo dejan tal cual está. A mí me gusta siempre agregarle algún detallecito. Y de esta manera estamos terminando este hermoso trabajo. Miren qué ternura para hacer un regalo. Como les dije, ideal para hacer para vender, para tener un detalle. No, es precioso. ¿Qué les puedo decir? Aquí siempre tratando de crear cosas que les sirvan no solamente para tener un buen detalle, sino también para una salida laboral y con muy pocos materiales, ¿sí? Así que es muy interesante, como les dije, trabajar este tipo de pasta, de masa, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta para hacer este y muchos trabajos más lindos. Recuerden también dejarme en descripción si les gustó el trabajo, si tienen alguna otra idea o algo que ustedes quieran hacer siguiendo con esta temática de lo que es este estilo de pastas. Recuerden, entran a descripción y allí pueden dejarme los comentarios que quieran. Y si les gustó el trabajo, recuerden pulgarcitos para arriba, como dice Ámbar, ¿sí? Queremos muchos pulgarcitos para arriba. Si es la primera vez que estás pasando por aquí,
Te invito a recorrer toda mi casa, te invito a mirar todos los videos que hay y si te gusta lo que ves, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para poder ver todos los trabajitos que se vienen en el próximo tutorial. Les mando un beso a mis seguidores de siempre, a esos que están ahí firmes esperando todos los videos que se vienen. Besos gigantes, gente querida, y nos estamos viendo el próximo viernes en un nuevo tutorial.